Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 54 de Santiago Televisión y también completamente en vivo por, ¿cómo se llama la radio? Radio USACH, 94.5 FM. Y recuerda que tú nos puedes encontrar los fines de semana. También tenemos repeticiones muy lindas y agradables por Santiago Televisión, canal 50 de la tele abierta, o por Zapping, Mundo Pacífico, a lo largo de todo Chile. También nos puedes encontrar YouTube, Spotify. Solamente nos falta estar en Andrómeda. Estamos haciendo trámites para llegar a esa región del universo. Una pregunta para empezar esta jornada. ¿Por qué el reloj gira hacia la derecha? En las manecillas del reloj. Tic-toc. ¿Por qué el sentido horario es en ese sentido? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las manecillas giran hacia la derecha y no al revés? Bueno, es puro accidente geográfico, porque si los primeros relojes se hubieran inventado en Chile o en cualquier otra parte del hemisferio sur, quizás las manecillas hoy estarían girando hacia la izquierda. ¡Oh! Todo comenzó con una sombra. Los antiguos mesopotámicos y los egipcios también inventaron los relojes de sol. Hace más de 5.000 años atrás, seguro los conoces, funcionan con una sombra, ¿no? Y como vivían en el hemisferio norte, la sombra se movía de oeste a este durante el día. Eso creaba un arco que, visto desde arriba, iba en sentido horario, como lo conocemos hoy día. Y después, los europeos, cuando inventaron los relojes mecánicos, la verdad es que les dio flojera innovar y simplemente copiaron ese movimiento. Pero el tema es que si usáramos un reloj de sol acá, en el hemisferio sur, la sombra se movería en la dirección contraria, porque el sol sale por el este, pasa por el norte, no por el sur como en el hemisferio norte, y se oculta por el oeste. Pero los europeos o no tenían idea de eso o francamente les daba lo mismo porque impusieron su sentido horario a todo el mundo. Es como si todos manejáramos por la izquierda solo porque los ingleses lo hacen así. ¿Y existen relojes que giren al revés hoy en día? ¿Existen relojes que vayan para el otro lado? ¿No en sentido horario? Bueno, sí. De hecho, puedes comprarte uno, si quieres, búscalo en internet ahora mismo. Se llaman relojes antihorario o reloj levogiro. Reloj levogiro con B corta. Reloj zurdo, le dicen algunos también. Y funcionan perfectamente para dar la hora, solo que van para el otro lado. Son más bien en todo caso curiosidades o declaraciones de independencia cultural, podríamos decir. Todo esto, en todo caso, es fascinante porque nos muestra que nuestra percepción del tiempo también es visual y cultural. De hecho, acá en Chile, las comunidades aymaras conciben el tiempo de manera cíclica. Y, a diferencia de nosotros, que el futuro lo pensamos hacia adelante, ellos dicen que el pasado está frente a ti, porque ya lo viste. Mientras que el futuro estaría a tus espaldas, porque todavía no lo vemos. Acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Vamos a darte tus 15 segundos de fama porque en este programa tenemos redes sociales y por supuesto es importante también leerlas. @Radio USACH, @Santiago Televisión, @Diario USACH, @USACH Oficial. Tenemos contenido muy curioso. En el Switch me confirman, ¿podemos ver el último que estuvimos viendo en las redes sociales? ¿Sí o no? Sí, lo vamos a ver ahora para que sepas de qué se trata lo que tenemos ahí. ¿Cómo se siente morir? Responde el experto. Dicen que es lo más maravilloso que hay. O sea, incluso hablan como de una sensación como comparable al orgasmo, ¿ya? Que es como una sensación de amor, de paz. Es indescriptible. Así lo define la gente que ha muerto y ha vuelto a la vida. Cuando uno está muriendo hay una respiración bucal, estertores que son como unos gorgoteos. Hay desconexión, pero en el fondo los sentidos es lo último que se pierde. Nosotros seguimos escuchando, seguimos percibiendo lo que ocurre en nuestro entorno, agradeciendo cada parte de tu cuerpo que te acompañó durante toda tu vida para soltarlo. Nosotros asociamos como morir dignamente con eutanasia, pero en el fondo no necesariamente te tiene que ser como con eutanasia. Nosotros en cuidados paliativos hablamos de la ortotanasia, que permite la muerte de manera natural. No pretende ni adelantarla, pero tampoco retrasarla, como vemos hoy día que se hace muchísimo en los centros asistenciales.
Oye, qué fascinante porque de alguna manera pone en tensión lo que uno siempre cree de la muerte, ¿no? Que es un dolor inmenso. Ahora, claro, si muero incinerado en un incendio trágico, por supuesto que no se va a sentir como un orgasmo, creo yo, ¿no? Pero acá estamos hablando con María Ignacia Macauliffe lo que respecta a los cuidados paliativos. Veamos lo que nos comentaron ahí en las redes sociales. Ahí están tus 15 segundos de fama para que aparezca en televisión abierta para todo el mundo. Los que trabajan en el servicio médico legal, dice, salieron del chat. Comenta alguien. Es algo que me causa mucha curiosidad, comenta Silvi Margara. Por ejemplo, dice otra persona, Judith, como una crisis de pánico. Sería más distinto en realidad, porque la crisis de pánico no sé si realmente es como un orgasmo. Y otra persona, mira, ahí en los comentarios dice, depende de cómo mueras. Que es lo mismo que te estaba diciendo recién yo, pues, ¿no? Si mueres incinerado o ahogado, por decirte así, por supuesto que son muertes que van apareadas de un sufrimiento previo al fin de la vida muy grande. Pero aquellas personas que llevan mucho tiempo muriendo, o sea, mucho tiempo en proceso de morir, por decirlo de alguna manera, aquellos que se ven atendidos muchas veces por los cuidados paliativos, generalmente el momento de la muerte es mucho más, como lo describía ahí María Ignacia Macauliffe, doula de la muerte. Tenemos muchas otras preguntas curiosas también que respondemos, por ejemplo, el semáforo, el botón del semáforo, ese peatonal, la caja amarilla con un botón para cruzar la calle, ¿sirve de algo? Invitamos al experto en semáforos a que nos responda eso. La guerra, ¿es necesaria? ¿O por qué sería necesaria la guerra? Invitamos a un filósofo experto en el tema para hablar de eso. Así que ahí, en los comentarios, puedes tú interactuar. El QR aparece de repente ahí abajo en la pantalla y te vas a las redes sociales. Nosotros, por mientras, seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre nuestros ojos, en particular, la ceguera. Yo me acuerdo que me leí un libro en colegio, no sé si hay chiquillos de la producción o ustedes que nos están viendo en la casa o la misma invitada que nos está escuchando probablemente, que se llama Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Hay una película incluso y es como una epidemia de la ceguera. Todo el mundo se empieza a quedar ciego de un momento a otro, ven todo blanco. Y yo recuerdo que ahí generé como un miedo infundado a que eso me pudiera pasar de repente y que sea contagioso, ¿te imaginas? Ya, acá ahora vamos a hablar relacionado con eso, cómo se podría curar con tecnologías nuevas, junto a Judith Zavala, investigadora de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, desde México. Te mandamos un aplauso, Judith, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar acá en el programa. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Oye, Judith, cuéntanos para hacer un poco de contexto, porque dentro del trabajo que tú has estado haciendo tiene harto que ver con las córneas, ¿no? Y la regeneración de tejidos a nivel de los ojos. Hagamos como primero un contexto, como un marco teórico, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe hasta hoy de la ceguera? ¿Por qué a alguien le puede dar ceguera? Yo ya daba el ejemplo, ¿no?, de esta ficción. ¿Es posible que nos dé ceguera de la nada? ¿Se nace con ello? Demos como ese contexto y luego entramos ya en los avances científicos que hay tenido al respecto. Bueno, la ceguera puede dar por diferentes causas y son diferentes estructuras en el ojo que pueden dañarse. La que nosotros atendemos desde la investigación es la que se genera por fallas en la capa más externa del ojo, que es la córnea. Y entonces ahí sí se puede dar de la nada, digamos. Hay enfermedades genéticas que afectan a esta estructura del ojo, o hay daños, puede haber golpes, puede haber quemaduras, puede haber efectos adversos de alguna cirugía que pueden dañar a la córnea, o simplemente también por la edad. Eso es lo que puede generar ceguera corneal. Es el tipo de ceguera en la que nosotros estamos centrados. ¿Existen otros tipos de ceguera aparte de la ceguera corneal, Judith? Sí, hay dentro de los principales causas de ceguera en el mundo, pues están la catarata, el glaucoma y luego las afecciones en la córnea. ¿Las cuánto? Las afecciones, las enfermedades de la córnea. Entonces, dentro de las primeras tres causas están la catarata, el glaucoma y las afecciones en esta capa que es la córnea. Así es. Oye, ¿todos estos tipos de ceguera son definitivos, permanentes? ¿Algunos de ellos pueden ser recuperables? Pues, por ejemplo, para el glaucoma existen ciertos tratamientos para retrasar su progreso, es una enfermedad progresiva. Para la catarata, algunas cirugías, pero para la córnea, cuando hay ceguera por daño en la córnea, pues el tratamiento es un trasplante y es ahí donde entramos nosotros. Hay una limitante muy grande para hacer trasplantes de córnea, que pues es la falta de tejido donante.
Oye, Judith, te vamos a llamar por teléfono, no te desconectes ahí de la videollamada porque te estamos escuchando más o menos. Así que para mejorar el contacto, quédate ahí en el video y te vamos a reconectar por audio mientras yo les sigo contando de los avances que ha hecho Judith Zavala. Es fascinante porque puede ser de alguna manera una luz para la cura de la ceguera. Hace más de 10 años que esta investigadora del Tecnológico de Monterrey que ha trabajado en crear córneas sintéticas en laboratorio. De hecho, eso es lo que me gustaría preguntarle ahora que reconectemos, porque literalmente está cultivando córneas para poder de alguna manera avanzar en el tratamiento a la ceguera. De hecho, esta científica ha ganado un montón de premios al respecto y este sistema de cultivo, ella dice que es como en 2 pasos. Bueno, ahí vamos a ver de qué se trata también, porque dentro de las premiaciones que le han dado a Judith Zavala, le dieron en 3M el premio 25 Mujeres en la Ciencia de Latinoamérica, y dentro de más de 1000 postulaciones, finalmente la contribución de esta investigadora fue distinguida por generar justamente un impacto positivo en la sociedad. Y todo esto basado, estamos escuchando ahí a Judith al aire, todo esto basado justamente en la investigación que ha hecho ella, con el gran orgullo, dice ella, además de ser científica. Esto nos ayuda de alguna manera a visibilizar el esfuerzo que dedican muchas mujeres, así como de continuar también fomentando el empoderamiento femenino. Dice ella que es mamá de 4 hijos, entonces que ponerse en una plataforma equitativa como esta premiación, donde las que participan están finalmente en las mismas condiciones. Ella es doctora en medicina regenerativa y dice que para desempeñarse como investigadora, de alguna manera tiene que enfrentar esto como su modo de vida, y la investigación finalmente que ella está haciendo al respecto de la ceguera es fascinante por lo mismo, porque hay pocos antecedentes de personas que estén haciendo esto en esta línea, ¿no? El cultivo de córneas para buscar una cura eventualmente a la ceguera, algo que hoy día acá en Chile, de hecho, personas que de alguna manera se ven enfrentadas o a la ceguera de córnea o a la ceguera, ya nos decía, por tema de cataratas o cualquier otra afección de ese tipo, suelen acudir, por ejemplo, a la cirugía LASIK, ¿no? Que yo no sé si cura, y de hecho podríamos conversarlo también con Judith. El láser que se pone en el ojo, seguro lo conoce, no sé si cura todos los tipos de ceguera. Entonces, de alguna manera, tener esta otra alternativa al trasplante de córnea, que de hecho es lo que muchas veces termina siendo la solución para las cegueras que tienen que ver justamente con la córnea, tendríamos entonces esta opción, que es un sistema de cultivo de 2 pasos para las células de endotelio corneal, que es como justamente una opción, un plan B, por decirlo así, al trasplante de córnea, que por supuesto yo supongo que es mucho más invasivo, puede ser incluso más caro que hacer este otro trabajo que está haciendo la doctora Judith. Por supuesto, la córnea es un tejido que no se regenera, y eso se puede ver afectado por enfermedades que atacan específicamente a este tejido, o por distintos factores como la edad, traumatismo o alguna otra cuestión como una quemadura química. Si esto sucede, la córnea se vuelve opaca y, al ser progresiva, puede llegar a resultar en ceguera. Por ejemplo, si en México tuviéramos nosotros la necesidad de una córnea, agarraríamos como si fuera un banco el papelito número 7000, por decirlo así, y hay 7000 personas delante de nosotros, en donde la espera va desde 9 meses hasta 2 años para recibir un trasplante de córnea. Y en el laboratorio, de hecho, empezaron entonces a idear una manera para producir un tejido trasplantable para no necesitar tanto tejido donador. Dijo que cuando aislamos el tejido y se ponía justo en un sistema de cultivo con ciertas condiciones, se le añadían factores de crecimiento y otras moléculas al cultivo y hacían que las células se multipliquen, logrando que de una sola célula de córnea, o un pedacito en realidad chiquitito de córnea, se podían obtener células suficientes para hacer entre 6 hasta 10 trasplantes. De hecho, según el Instituto de Estadística de la UNESCO, al ser esto también una investigación impulsada principalmente por investigadoras mujeres, a nivel mundial únicamente el 29% de las personas dedicadas a la investigación y a la ciencia son mujeres. Por eso también uno de los principales objetivos de este reconocimiento es generar una conversación continua de impulso femenino en la ciencia, y para dar también más visibilidad a las mujeres que dan paso a la equidad. Todo esto destaca también a nivel internacional. La convocatoria de 25 mujeres en la ciencia se abrió para todos los países de América Latina. Judith Zavala fue una de las premiadas con esto. Judith, ¿nos escuchas ahora? A ver si nos puedes saludar para ver si te escuchamos mejor. Falleció Judith, vamos a tener que irla a buscar a México con una funeraria, porque parece que a nivel de conexión, al menos, todavía no la tenemos ahí al aire en nuestro programa. No, te estaba contando justamente de tu investigación sobre el trasplante de córnea. Es fascinante porque son córneas artificiales y es un avance médico que, si bien todavía está en camino, por decirlo así, pronto podría ser una realidad, revolucionar la oftalmología de alguna manera. Toda esta creación de tejido sintético corneal en el laboratorio nos diría que la ceguera corneal, que afecta
afecta hoy aproximadamente 11 millones de personas en el mundo y de hecho es la única solución viable hasta ahora. Sin embargo, la escasez de tejido donante limita el acceso a esta cirugía. Veamos, volver a probar con Judith a ver si nos conectamos, si no quedará para otra la conversación. Judith, ¿nos escuchas bien? Hola, ¿me escuchas? Te escucho 100.000 veces mejor que antes. Oye, Judith, entremos de lleno porque para que no perdamos el tiempo. ¿Qué es esto de cultivar córneas? Sí, bueno, como ahorita estabas mencionando, el problema que nosotros atendemos es que la córnea es el órgano que más se trasplanta a nivel mundial y en México es el segundo. Entonces, no hay tejido disponible, hay una escasez de tejido a nivel mundial. Ante esta problemática, nosotros lo que nos ponemos a buscar es una manera de producir tejido trasplantable en el laboratorio. Y para esto nos pusimos a estudiar desde muy atrás, porque este tejido, las células que están en la córnea, no se reproducen. Por eso es que cuando hay un daño necesitamos trasplantar. Entonces nos pusimos a ver precisamente, como estabas diciendo, una manera de reproducir en una placa de cultivo las células que cuando están dañadas ya no se saben reproducir dentro de nuestro cuerpo. Esto nos llevó un par de años, pero logramos establecer las condiciones con las cuales estas células se pueden reproducir. Y esto es un adelanto muy importante, porque también vimos que de una córnea podemos obtener una cantidad suficiente de células para hacer entre 6 y 10 implantes nuevos. De esta forma podemos democratizar el tejido que está actualmente disponible. Entonces, esto a través de la ingeniería de tejidos, como son monocapas, digamos, son una sola capita de células, tenemos que reproducirla pues casi exactamente igual en el laboratorio, y para eso también nos pusimos a investigar sobre biomateriales. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto, dale más. Okay. Sí, sobre biomateriales, y entonces estas células que nosotros reproducimos las ponemos sobre un biomaterial, y esto, el conjunto, las células con el biomaterial se asemejan muchísimo a una córnea sana. Ya el último paso que nosotros hicimos en investigación fue trasplantar este tejido biosintético en un modelo preclínico, le llamamos, con afección en la córnea, y logramos regresarle la transparencia en su ojo y la visión al 100%. Oye, ¿y de dónde sacamos estas muestras? Porque imagino que si estamos cultivando la córnea para que, digamos, las células se vayan reproduciendo, necesitamos algún paciente. ¿De dónde sale la célula inicial para cultivar todo este tejido? Claro, sí, los donantes de córnea son donantes cadavéricos. Para investigación hay lineamientos para obtener tejido cadavérico. Puede ser tejido que ya no sea viable para trasplante, tejido de desecho también. Cuando hay trasplantes de córnea, lo que hacen los oftalmólogos es cortar solamente el centro con una Judith, ¿me escuchas? Sí. Es que te escuchamos muy mal, así que mira, te propongo, te vamos a mandar un equipo de audio a México y poder hacer la entrevista en otro momento con mejor calidad. Te mando un abrazo. ¿Me escuchas? No, muy mala la conexión, pero mira, nuestro público te va a mandar un aplauso a la distancia y muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias de todas formas, Judith, que estén muy bien. Chao, chao. Chiquillos, nosotros seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Vamos a viajar a una época donde limpiarse el popín no era igual que en el presente. ¿Cómo era el papel higiénico en la antigüedad? Viajemos a la antigua Roma. Las personas usaban una esponja atada a un palo llamada tersorium, que se lavaba y se reutilizaba. En la Grecia clásica, de hecho, se utilizaban piedras pequeñas o fragmentos de cerámica, conocidos como pesoi o pessoa, no tengo idea cómo se pronunciarán. No, pero estamos en Grecia, no en Francia. Así que probablemente es pesoi, tal cual, para la higiene. En China, del siglo II a.C., más o menos, ya se usaban hojas de cáñamo y bambú para la higiene personal, precursor del papel higiénico. En culturas como la hindú o la islámica se utilizaba agua y la mano izquierda, práctica que de hecho todavía persiste en muchas religiones. Avanzó el tiempo y con ello llegó la Edad Intermedia. En Europa, de hecho, durante la Edad Media se usaban materiales como heno, paja, trapos viejos o incluso cáscaras de maíz. Te das cuenta que es muy distinto
a lo que hoy día conocemos como papel higiénico, que tiene no sé cuántas capas, que es suavecito, que absorbe, que es acolchado, que nos ponen ahí el perrito Scott. ¿Sigue existiendo el papel Scott o ya no? Yo me acuerdo cuando chico me gustaba ese confort porque salía un perrito, nomás era la única razón por la que me gustaba. Ah, no, era el único que no está en la colusión, me dice acá el director del programa. Mira, entonces, bueno, bien perrito, bien perrito. En zonas rurales de Asia y Europa, el uso de agua, musgo o incluso nieve, en la época que estábamos comentando, en la Edad Media, era común, dependiendo por supuesto de la estación del año. Las clases altas a veces usaban telas finas o papeles antiguos como pergaminos reciclados, y la verdad es que no existía un sistema de saneamiento eficiente, por lo que la higiene personal era precaria y el acceso a la misma era desigual. Hoy en día, desde 1857 en adelante, apareció de alguna manera ya el primer papel higiénico, cortesía de Joseph Gayety en Estados Unidos, hecho de hojas sueltas con aloe. Esa fue como el primer gran invento, por decirlo así, del papel higiénico. Y a finales del siglo XIX, marcas como Scott Paper lanzan rollos perforados, sentando las bases del producto moderno que conocemos hoy día. Hoy día, por supuesto, existen versiones doble hoja, húmedas, ecológicas y reciclables, adaptadas a diferentes necesidades y preferencias. Y de hecho, en países como Japón, los inodoros inteligentes incluyen funciones de lavado con agua, secado y calefacción, reemplazando en parte el papel higiénico, que de hecho yo creo que deberíamos irlo descontinuando, porque es una contaminación tan innecesaria. Es que también es como asqueroso ocupar cuestiones reutilizables, ¿o no? Claro, sí. Andar es como lo que pasa con es lo mismo que pasa con los pañuelos como de textil, que no sé si tu abuelo, tu papá o tú mismo usarás o has visto que se usa cada vez menos, cada vez lo veo menos, pero son pañuelos literalmente un pedazo de trapo que se ocupaba. Yo me acuerdo que mi papá lo ocupaba harto, se sonaban los mokingongis y después le pegaban como una doblada y quedaba ahí el mokingongi. Y lo guardaban en el bolsillo y de repente te querías sonar, toma, te paso mi pañuelo con mokingongis. No, yo lo encuentro que hay que avanzar. Hay que avanzar quizás a otra cosa, un papel. Imagínate que un textil que sea, eso puede ser hidrofóbico. Entonces yo me sueno y es impermeable. Entonces el mokingongis puede fluir y cae hasta el piso y no sé, lo botáis, no, pues me dicen acá el suelo sería asqueroso, claro, pero lo botáis a un basurero, pues claro, así como una sacudida, no sé. Bueno, ahí en los comentarios en las redes sociales nos pueden dejar ideas para un papel higiénico que sea sostenible, no andar botando papel al basurero todo el rato y matando árboles por lo mismo, pero que tampoco sea la asquerosidad sostenible que eran esos pañuelos de antes, que claro, se reutilizaban y uno los lavaba en la lavadora y todo, pero asqueroso, sí. Un desafío, podríamos decir, para la ciencia. Encontrar una alternativa sostenible al papel higiénico que no requiera que el mokingonki quede ahí pegado en el papel. Ya, nos vamos a una pequeña pausa. ¿Te gustó la máquina del tiempo? Si no, nos reclamas en las redes sociales y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Te voy a contar sobre un encuentro que conecta ciencia, defensa e industria. Para que lo anotes. Este 5 de agosto se va a realizar en la Universidad de Chile. Nuestros amigos, porque todas las universidades estatales deberían ser hermanos y abrazarse en pos de la educación pública, el segundo Dual Hub Summit, una instancia que busca impulsar la innovación tecnológica con impacto no solamente en defensa, que tú dirás que me importan los militares y los tanques, no, también en la vida civil. La llamada innovación dual, que son tecnologías desarrolladas para uso militar que después se adaptan a sectores como, por ejemplo, salud, minería o emergencias, que uno dirá que tiene que ver, pero claro, primero se aplica en el tema militar, defensa, y después se baja a la vida civil. Está ganando terreno en Chile. El próximo Dual Hub Summit, de hecho, va a reunir a actores del mundo público, privado, académico, para promover este enfoque como motor de desarrollo, desde drones hasta exoesqueletos o sistemas de oxigenación. ¿Han visto ustedes esta cuestión de los exoesqueletos? A mí me parece fascinante, porque son literalmente como unas piernas, bueno, exoesqueleto es lo más literal que puede existir, no tengo para qué explicarlo de otra forma, pero eso iba a decir, son como unos exoesqueletos que se ponen, pero se ponen como unos fierros en las piernas, como por fuera, y que te ayuda, si tú por ejemplo vas subiendo una montaña o lo que sea que requiera esfuerzo físico de tus piernas. Yo nunca he usado uno, pero la gente que se lo pone dice que es como nada, me imagino como Goku en Dragon Ball. ¿Se acuerdan que entrenaba? Se ponía unos pesos
en las piernas, cada vez más pesado. Entonces peleaba, pegaba patadas, no sé qué. Y por supuesto, al estar acostumbrado a ese peso, cuando se retiraba los pesos, después era como, oh, tengo una fuerza increíble. Ya, eso es como lo mismo que hace el exoesqueleto. Busquen video en internet porque realmente uno dice, ay, ¿para qué quiero yo si quiero ejercitar? Pero piensa en personas con movilidad reducida, por ejemplo. Personas de la tercera edad que tienen sobre 80 años, que ya tienen algún problema, qué sé yo, artrosis o temas musculares. Estos exoesqueletos los ayudan a movilizarse. Yo he visto videos, no estoy hablando acá de invento, y hace que todo lo que era una función limitada de sus piernas, con este exoesqueleto ya no sea una traba, de alguna manera, para movilizarse o realizar actividades cotidianas. Por supuesto, no es una cuestión que hay que comprar en Falabella y no es barato, es muy caro, pero es una luz, porque eventualmente en un futuro, quién sabe, esto se podría democratizar aún más. Entonces, todos estos avances que han surgido desde la defensa han encontrado aplicaciones civiles clave. El encuentro, de hecho, va a mostrar experiencias chilenas e internacionales que demuestran cómo estas tecnologías pueden responder a desafíos reales. Entre los invitados internacionales destacan Gene Kesselman del MIT, Enrique Bustos de España, que van a compartir distintos modelos, y va a ser, por si te interesó esta cuestión, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, más conocido por el pueblo como BOCHEF. Busca avanzar hacia una mayor conexión entre ciencia, industria y defensa con soluciones que sean sostenibles y de alto impacto para nuestro país. Ahí está entonces el Dual Hub Summit, y tengo otra noticia también que contarte. Sí, que hoy día ando con ganas de contar. Yo te contaría 100 noticias, pero tenemos acá sentado una invitada que eventualmente la vamos a tener que entrevistar, así que no me puedo alargar tanto. No, mira, esta otra noticia te la quiero compartir, tiene que ver con Microsoft y la tecnología. ¿Conoces Copilot? Es como la versión Microsoft de ChatGPT, de alguna manera. Y Microsoft está probando una versión visual para su inteligencia artificial, Copilot, que se trata de un personaje que va a poder hablar con los usuarios e incluso mostrar expresiones faciales. A mí siempre me llama la atención este tipo de avances porque, por un lado, sabemos que es muy útil, te ahorra tiempo, hace la pega más fácil, más allá de que no todo el mundo lo adopte o no. Pero también hay personas que, seguro lo has visto en Instagram, TikTok, pero no por eso es menos válido. O sea, han hecho investigaciones serias al respecto. Personas que están generando una dependencia psicológica o emocional muy parecido a lo que era la película Her con Joaquin Phoenix, dirigida por Spike Jonze, que se enamoraba de la inteligencia artificial. Ya, pues ahora hay gente que le está dando compañía, que uno dirá, ¿es legítimo? Por supuesto que es legítimo sentirse acompañado y feliz, pero chuta, ¿hasta dónde va a llegar si la compañía, la única que tenemos es un robot? Y más encima ahora este avance que me dice que va a tener expresiones faciales y emociones, como cada vez va avanzando más hacia transformarse en un ser humano. De hecho, a mí me pasa cuando ocupo ChatGPT que me molesta que ChatGPT se comporte como humano. Por ejemplo, si yo le digo, da lo mismo, la pregunta, cualquier pregunta, y me dice, muy buena pregunta, Iván, bla, 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 y ahí me empieza a explicar, me da rabia que me diga muy buena pregunta, porque yo digo, los robots no tienen que expresar emociones, el robot tiene que trabajar solamente. Entonces me genera ahí como un ruido, lo humano con lo humano, lo robot con lo robot, tal cual. Bueno, por ahora, este avance de Microsoft se llama Copilot Appearance, y es un experimento que, según indica el blog de Microsoft, ofrece una nueva forma visual de interactuar con Copilot, impulsada por expresiones en tiempo real, voz y memoria conversacional. Es parecida a esta versión premium de ChatGPT que no sé si la has probado, pero seguro has visto por ahí en internet algún video. El prototipo está disponible solo para un grupo seleccionado de usuarios en el mundo, en los que Microsoft va a realizar pruebas, va a mejorar esta herramienta, y para probarlo hay que activar el modo de voz de Copilot en la versión web, o sea, del computador, y luego seleccionar Appearance o apariencia en la configuración. Si esta última opción no está, bueno, mala suerte, eres parte de los usuarios que no lo puede probar, pero eventualmente va a llegar a todos. Y la gracia es que Copilot va a poder conversar, entregar consejos, interactuar con los usuarios. Desde Microsoft, de hecho, están evaluando la posibilidad de incluso darle un toque más humano. Y llamativo, mira, estamos viendo de hecho en la pantalla la presentación de esta tecnología. Sure, that was great. Perfect. Thank you, Copilot. Sí, me perturba un poco, ¿eh? Me perturba un poco. No me perturba porque no me gusta adoptar nuevas tecnologías, no me da miedo en lo absoluto. Pero ¿por qué hacerlo tan amistoso? ¿Por qué hacerlo tan humano? No sé. Buena onda Microsoft, pero convénceme. Convénceme para poder usarlo. Sigamos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre salud mental, particularmente en adolescentes, porque hay un estudio del que participó, de hecho, la USACH, de donde nosotros estamos transmitiendo. ¿Sabías que en nuestro canal está la USACH?
Sí, Metro Estación Central, si quieres, pasa a saludar y nos deja una torta. Siempre vamos a estar felices, ¿no? Y participó nuestra universidad, de hecho, en un estudio de salud mental en un sector de la población y tiene resultados bastante interesantes que nos pueden permitir hablar de los adolescentes ya en general. Lo vamos a comentar con Matilde Madaleno, académica justamente de la USACH, también directora del Magíster de Salud Pública. ¿Cómo estás, Matilde? Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Oye, Matilde, partamos por el tema de salud mental y después hablamos de los adolescentes, ya que es más tu especialidad, aunque ambos están estrechamente conectados. Pero, ¿hay algo que te sorprendió en este estudio de salud mental? Y digo sorprendió, es decir, algo que no nos esperábamos. Sí, a mí me sorprendió en este estudio cómo la salud mental está tan relacionada con el género. Cómo hay diferencias entre hombres y mujeres, cómo se expresan las emociones, cómo expresan la rabia y cómo manejan, ¿no es cierto?, las situaciones difíciles. Entonces, eso nos llamó la atención y ahora estamos... ¿Qué tan marcadas están esas diferencias? A ver, claramente cuando tú eres un varón, ¿no es cierto?, el estereotipo de género te dice que tiene que ser fuerte, dominante, competitivo, ¿no es cierto? Los hombres son machos y para eso no van a ir a buscar atención en salud mental, ¿no es cierto? Ahí tienes un ejemplo cómo el género influye en salud mental. En las mujeres, ¿no es cierto?, son mucho más emocionales, comunican mucho más sus emociones, tienen mucho más ansiedad y tienen más depresión. Entonces, en la adolescencia es cuando aparece esta diferencia en lo que tú manifiestas y en la salud mental. Por eso estamos estudiando cómo el género influye en la salud mental de los adolescentes. Qué interesante, porque hemos hablado acá, nos metemos en el terreno de la sociología, pero lo podemos conectar con la medicina fácilmente, de algo que se llama las masculinidades. Y el sociólogo que estaba acá nos decía que, claro, las masculinidades tienen como mandatos, y mandatos sociales, como el que tú decías, ser macho, ser independiente, ser el proveedor, pero también para las feminidades hay mandatos que yo creo que afectan también a la salud mental, como por ejemplo la belleza, ¿no? Por ejemplo, la bulimia, anorexia o temas con el cuerpo, la percepción del propio cuerpo, de repente son y terminan siendo mucho más perjudiciales en las mujeres que en los hombres. No sé si eso lo vieron también. También lo vimos. Mira, claramente las mujeres en este estudio tienen mucho más insatisfacción con su cuerpo que los hombres. Entonces, y esto también tiene que ver con las redes sociales, tú te imaginas. O sea, yo siempre me estoy comparando cómo es mi cuerpo con los perfectos de la televisión, de las redes sociales, ¿no es cierto? Produce una baja autoestima y produce una autoimagen deteriorada. Ahora, es muy interesante lo que tú dices del mandato, porque si tú te acuerdas de la serie Adolescencia... Claro, la comentamos acá, de hecho. Sí. Ahí, pero dale. Ahí tú tienes claramente cuando Jamie, el protagonista, el niño. El niño tiene 13 años, ojo, 13 años. ¿Adolescente? Sí, pero estos son adolescentes de día 14. El estudio nuestro es de día 14, que es lo diferente. Está justo ahí, entonces. Está justo ahí, exacto. Él, ¿no es cierto?, lo que el mandato del grupo, ¿no es cierto?, la sociedad que él recibe es no ser un incel, no ser un soltero sin oportunidad. No ser un perdedor. Claro, y ahí ¿quiénes son las culpables? Son las mujeres, ahí aparece la misoginia. Son las mujeres no quieren tener relaciones, son las mujeres no quieren tener relaciones con ellos. Entonces hay mandatos en esta edad que no solamente afectan la conducta, afectan tu trayectoria de vida. Por eso es tan importante que visibilicemos lo que es la adolescencia de 10 a 14 años. Y este estudio de la USACH, con la Organización Mundial de la Salud, Hopkins y San Bernardo, busca decirte cómo son estos adolescentes. No solamente cómo son en salud mental, cómo influyen las normas de género en la salud en general. Entonces este estudio te da como una foto de dónde están estos adolescentes de 10 a 14 años en este momento. ¿A quiénes? Cuéntanos más del estudio. ¿A quiénes? Porque entiendo que en San Bernardo hicieron este estudio. Este estudio se hizo con Corsaber en San Bernardo, ¿no es cierto?, con la Organización Mundial de la Salud, con la Escuela de Salud Pública de Hopkins y nosotros, y se hizo en 15 países del mundo, o sea, un estudio mundial, y nosotros en la USACH, en la Facultad de Ciencias Médicas, fuimos las personas encargadas de implementar este estudio y producir lo que estamos produciendo ahora. Esta es nuestra primera publicación, pero vamos a tener muchas más. En el caso de los hombres, tú decías entonces, como este mandato de la sociedad de ser independiente, fuerte, macho, etcétera, lo hacían no consultar, y asumo entonces que cuando uno no consulta, así como se dice muchas veces, no sé, tengo un dolor, consulte lo antes posible porque si no se agrava. Exacto. Lo mismo pasa con la salud mental. Si yo no consulto... Eso es, por supuesto, eso exactamente, ¿no es cierto? Si yo soy fuerte, no soy débil, ¿no es cierto?, no voy a buscar ayuda. Ahora, lo interesante de este estudio tiene que ver con que ya se está produciendo una transición en estas normas machistas. Nosotros probamos varias normas de género y cuando le preguntábamos, por ejemplo, a adolescentes, a ver, ¿qué piensas tú si hay que
compartir las tareas de la casa. Ya. Y sorprendentemente, esta cohorte de día 14 ya piensa que deberíamos compartirlo. Muy interesante, hay Muy un quiebre interesante. en la masculinidad hegemónica. Wow. Cuando le preguntábamos a los adolescentes, ¿tú piensas que el prevenir el embarazo es responsabilidad solamente de las mujeres? No, es de ambos. Entonces, en este estudio lo que va mostrando es que esta masculinidad hegemónica, esta norma de género tan rígida empieza a cambiar. Y es por eso que hay una oportunidad para que nosotros podamos intervenir y podamos mejorar la salud de los adolescentes. Oye, eso es fascinante porque me acordé de algo nada que ver, pero lo voy a conectar con lo que estamos hablando. Tengo un amigo que es profe y le mostraba las franjas a estos estudiantes que deben haber tenido, de hecho, en el rango de edad que tú estudiaste, las franjas presidenciales. Y le hace, ¿qué opinan, chiquillos? Y a ninguno, esto es la primaria de la izquierda en su momento, el favorito era Jaime Mulet. Y uno le llama la atención porque uno dice, chuta, no salió ni por si acaso punteando, ¿no?, los resultados. ¿Y cuál era el argumento que daban los chicos? Porque era el único que hablaba de cambio climático. Y eso me llamó mucho la atención, más allá de que le fue mal, que el tema político da lo mismo. Pero me recuerda esto, porque uno hace 20 años atrás o 30 años atrás jamás hubiera pensado que los niños o los adolescentes preferían un candidato por sobre otro por el cambio climático, así como nunca uno hubiera esperado que el niño o adolescente dijeran entre los 10 y 14 años que hay que repartir las labores de la casa, que es una cuestión tan instalada. ¿Cómo han cambiado los adolescentes? Un montón. Por eso te digo, lo que pasa es que por eso es tan importante generar conocimiento, porque cuando tú vas generando conocimiento, vas aprendiendo, vas sabiendo cómo piensan estos adolescentes. Por ejemplo, lo que tú dices del candidato presidencial de clima es un tema para ellos, Sí, ¿entiendes? Que antes no era. Los medios es un tema para los adolescentes que antes no era. Ahora todo el mundo está sorprendido cómo los adolescentes usan con los mensajes, ¿no es cierto?, lo que usan en los mensajes. Pero el mundo cambió y va a seguir cambiando. Tú hablabas recién del Copilot y te digo que esta generación ya usa el ChatGPT en salud mental. Claro. A nosotros en un grupo focal que hicimos le preguntamos, a ver, ¿y tú cuando tienes un problema, vas a la psicóloga de tu colegio? ¿Le cuentas a tu mamá? ¿Qué hace? Le preguntó al ChatGPT. Entonces cambió, es otra generación. ¿Vieron esto en el estudio también? Sí, en el estudio sí que estamos haciendo. Es que uno lo encuentro una locura porque ahí te enfrenta al dilema como ético, de alguna manera, de decir, bueno, si el niño, niña, adolescente está encontrando bienestar en esta estrategia, ¿cómo le digo yo que no la ocupe? ¿Me explico? ¿Cuál es el abordaje ahí? Es como... Bueno, es lo que a ti te molestaba del Copilot. Claro, este exceso de humanidad. Claro, a ti lo que te molesta, ¿no es cierto?, es que el Copilot te lleva a interactuar con una inteligencia que no es humana y a ti lo que te gusta es la interacción humana. Claro. Te gusta el calor, te gusta que te apoyen, te gusta que te acojan. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado con los adolescentes. Mira, a mí me impresiona mucho acá, ¿no es cierto?, cómo nosotros no cuidamos a nuestros niños y nuestros adolescentes. No estamos cuidándolos. Yo estuve ayer en una presentación de Claudio Castillo, Más Niñez. En este momento, en un día, entran más niños a protección social que los que nacen. Tenemos un problema. Wow. Tenemos un problema. Entonces yo digo, bueno, si no estamos cuidando a los niños, a los adolescentes, las niñas, niños y adolescentes, después queremos que se haga cargo los profesores, la policía y la justicia. No me parece, creo que hay que hacer un reencuadre de lo que queremos de los niños y adolescentes en este país. Oye, Matilde, profundicemos también en el estudio porque tú me decías que esto era como una foto, de alguna manera, de cómo los adolescentes están. Esta foto nos dice que están bien, mal, más o menos. O sea, estos son adolescentes. Yo primero te tengo que contar quiénes son. Claro. ¿A qué voy con bien, mal, más o menos? ¿Están como claro, muy estresados, están felices, están ansiosos? ¿Qué emociones reportan? Claro. Yo creo que es difícil decir eso desde mi perspectiva adulto. Pero yo te voy a decir quiénes son. Estos son adolescentes de promedio de 12 años, hombres y mujeres, que viven en San Bernardo, ¿no es cierto? 10% tienen un tutor que son migrantes. O sea, ya cambió lo que tú dices. Ya no solamente estoy hablando de la tradicional, ya tengo un grupo que son hijos de migrantes, ¿no es cierto? El 40% son religión católica, 30% viven con familia monoparental, 30%. Eso significa que los niños están solos en su casa. Estos niños, el 80% no se siente seguro en su barrio, ¿no es cierto? Uno de cada 4 no se siente seguro en la escuela. ¿Por qué no se siente seguro? Por el acoso escolar, ¿me entiendes? Además tienen
bueno, no te digo el acceso a los medios, porque ahí, ¿no es cierto?, un 20% está 5 horas en los medios de comunicación. Están solos, las mamás trabajan, ¿no es cierto?, en un ambiente que no se sienten protegidos. A mí eso me impresionó del estudio, quiénes son ellos. Ahora, también las expectativas de los padres. Fíjate que las expectativas de los padres, como lo perciben estos adolescentes día 14, es que estos adolescentes, los hombres vayan a estudiar técnica y las mujeres vayan a la universidad. Profesional. Interesante, porque ¿no es cierto? No podemos seguir haciendo que estos hombres no accedan a la universidad superior, ¿me entiendes? Te puedo contar del STEM, que a usted te gusta. Sí, ciencia, ingeniería, etcétera, etcétera. Le preguntamos, aquí viene la cosa del género, por eso es tan importante este estudio. Le preguntamos, ¿ustedes les gustaría estudiar carreras STEM de ciencia, tecnologías, matemáticas? 40% más o menos dice, sí nos gustaría. Ya. Pero solamente un 30% de las mujeres y un 44% de los hombres. Entonces ahí, ¿no es cierto?, hay una gran diferencia por género. Por lo tanto, si tú quieres hacer que trabajemos de otra manera, tienes que intervenir antes. Sí, no cuando entras a la universidad, mucho antes. No, la universidad ya es tarde. Claro, mucho antes, pero además, en un país que tiene un 8% de mujeres en STEM versus un 16% de la OCDE. O sea, tenemos una brecha enorme ahí, ¿me entiendes? Entonces, estos son lo que me va dando la foto de estos adolescentes, dónde están y quiénes son, ¿me entiendes? Oye, Matilde, tú hablas, o dijiste, de hecho, literal lo anoté aquí, no cuidamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y quería partir o no los protegemos, quería partir por definir lo de cuidado. Cuando uno dice no cuidamos, ¿qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que esa frase no la hubiéramos dicho, por decirlo así? Ya, a ver, yo pienso que esto parte desde las políticas, ¿no es cierto? Yo les pido a los nuevos candidatos a presidente de este país que tengan comisiones intersectoriales, que puedan tomar decisiones, ¿no es cierto?, para cuidar a los niños, niñas y adolescentes de Chile. Primero, tiene que haber una voluntad política, un gran acuerdo nacional, que pase lo que pase, vamos a mejorar el cuidado y los derechos de estos niños. No puede ser que tengamos un país en el cual después todo el mundo quiere tener psiquiatras. Si no te sirve, los psiquiatras no te van a solucionar el problema de salud mental. Primero, el aspecto político. Segundo, ¿no es cierto?, todo lo que es la escuela. Si la escuela es un elemento muy protector. Mira, los niños que tienen problemas de salud mental, por supuesto que desertan 3 veces más, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la escuela tiene que haber un enfoque que sea promover el bienestar. Y no el bienestar no es solamente hacer deporte, ¿me entiendes? El bienestar tiene que ver cómo me relaciono con mi profesora, cómo es el clima, cómo me relaciono con mis compañeros, y que me enseñen a cómo usar los medios de comunicación. Se llama alfabetización digital. Mira, por más que tengamos el Copilot, mientras los adolescentes no sepan cuál es el contenido, cómo es veraz, no es veraz, y cómo yo guardo mi privacidad, eso te lo tienen que enseñar en la escuela, ¿me entiendes? ¿Dónde? Entonces la protección es, y no solamente en la escuela, y aquí viene, en la comunidad. Sí, o sea, las 3 patas, por decirlo así. Claro. A mí me tienen que cuidar la comunidad, como si yo voy caminando. Mira, a mí me acuerdo en Cuba los niños que no van a clase tienen su uniforme. No hay quien nos separe y le dice, ¿por qué no está en la escuela? Hay un concepto de cuidado, yo cuido, ¿me entiendes? Aquí están los niños en la calle, están limpiando, están vendiendo. Y está normalizado, nada le importa, nada interviene. Ahí está, no le importa. Nos tiene que importar, ¿entiendes? Me parece que es un elemento clave para avanzar en lo que estamos haciendo y en lo que vamos viendo, ¿entiendes? En salud mental, o sea, un tercio de los adolescentes está con ansiedad, un tercio está con depresión. Y ahora, ahí viene la diferencia de género, ¿viste? Ahí te voy a contar la diferencia de género. A ver, cuéntame al tiro. Te la cuento al tiro. La diferencia de género, por ejemplo, ya, un tercio tiene síntomas de ansiedad y depresión, pero esto es mucho más en las mujeres. El 20% se ha sentido tan mal que ha pensado en hacerse daño. 20%. Es mucho. Es mucho. 30% no duerme. Entonces... En particular... por la edad, me llama mucho la atención, claro, entre los 10 y los 14 años. Claro, pero es que piensa quiénes son estos niños. Y no digo, Matilde, que esté bien pensar en hacerse daño a los 20, en ningún caso, ojalá nunca. Pero yo he escuchado, lamentablemente, conozco gente, de hecho, que me ha confesado íntimamente que ha pasado por esto, pero rara vez lo había visto o había escuchado tan temprano, entre los 10 y los 14 años. Bueno,
Por eso te digo que es interesante tener la información, porque te cambia todo, ¿me entiendes? Te va cambiando el setting. Fíjate que esta idea de que los jóvenes no saben de sexualidad de día 14 tampoco era así. Oye, qué interesante que diga eso, Matilde, porque te habrás dado cuenta que en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La ruleta! Y está acá esta ruleta, se ríe Matilde, me da risa tu reacción, me gusta tu reacción porque la mayoría de la gente se asusta, pero Matilde se rió. Ya, ¿qué es lo que pasa acá con esta ruleta, Matilde? No hay que preocuparse. Cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña justamente sobre lo que estamos hablando, la adolescencia. Y la idea es que tú, una vez que yo diga la pregunta a la cámara, la respondas también a la tuya lo mejor que puedas. ¿Te parece bien? Me parece excelente, vamos. 1, 2 y 3. Mientras conversamos con Matilde Madaleno, académica de la USACH, también directora del Magíster en Salud Pública de esta institución. Veamos dónde se detiene la ruleta. Estamos hablando sobre adolescencia. Terminó en el color verde claro, podríamos decir. A ver qué pregunta se corresponde con el color verde claro. ¿Cómo se habla de sexo con los hijos? Responde la experta. No hay una respuesta única. ¿Ah? Y tampoco hay una edad única. Yo creo que lo primero que tienen que saber los padres es que saben los hijos de sexualidad. Y este estudio, lo que a mí me demostró, ¿no es cierto?, es que los hijos sí saben de día 14. ¿Cuánto? Bueno, nosotros le preguntamos cómo se previene el embarazo, 90% de respuestas correctas. Le preguntamos cómo se previene el VIH, 90% correcta. Pero además le preguntamos cosas que tienen que ver con el género. Le preguntamos, si una mujer lleva un condón en la billetera, ¿es una mujer fácil? 80% dijo que no. Entonces ya los adolescentes a esta edad ya, ¿no es cierto?, tienen conocimiento. Ahora, esto puede ser porque en San Bernardo hay programas que trabajan en la escuela, que hacen educación en sexualidad, ¿me entiendes? Yeah. Entonces no es que tú decís, llegó la adolescencia, voy a hacer enseñar sexualidad con mi hijo. Hay temas que vienen de mucho antes, ¿me entiendes? Aquí está la cultura del rosado y del celeste, ¿me entiendes? Desde muy chico vamos teniendo expectativa de cómo tienen que ser los niños y las niñas y cuáles diferencias tienen. Por eso yo creo que estudiar y generar conocimiento de sexualidad, por ejemplo, las mujeres se sienten muy insatisfechas por su cuerpo y esto tiene que ver con los medios, ¿me entiendes? Yo no sé de dónde sacan gente tan flaca en los medios de comunicación, te lo digo. Pero volviendo a esto de la sexualidad, porque y quizás es una caricatura hasta media añeja a esta altura, pero está este típico papá o mamá con la preocupación de como cuándo viene la conversación, la gran conversación, como y que antes le decían la estupidez de la cigüeña, pero ahora esperemos que no sea así. Y tú decías, no hay una fecha, pero también hay muchas personas que dicen, yo nunca tuve esa conversación. Hay que tenerla, hay un momento, cómo se debe abordar. Ya, mira, ahí... Pese a que no hay una receta, si eso es muy importante aclarar. Primero, ahí, antes que la conversación, es la comunicación y la relación que yo tengo con mi hijo o con mi hija, ¿me entiendes? Ya. O sea, si yo me llevo pésimo con mi hija y estoy todo el día peleando, si yo tú entiendes que lo voy a decir, me voy a sentar a conversar contigo de sexualidad, te va a bajar la cortina de inmediato. Hay temas que tienen que ver con el apego, con cómo te relacionas, ¿me entiendes?, antes de la gran conversa. Ahora, la gran conversa no tiene que ser así, me voy a sentar para la gran conversa. Es como un proceso, ¿no es cierto?, que se va dando en el día a día, que tú puedes ir indicando temas de sexualidad que no es solamente tener relaciones sexuales. Hay muchos otros temas. ¿Qué significa la orientación sexual? ¿Qué significa la relación en el pololeo? ¿Qué significa violencia en el pololeo? De hecho, uno podría decir que es incorrecto pensar esto como la gran conversa, porque debería ser muchas pequeñas conversas. No existe la gran conversa. Pero mira, te cuento más de estos adolescentes que nosotros estudiamos. Fíjate que los adolescentes de esta cohorte, 10 a 14 años, de San Bernardo, como una suburbana de Chile, ¿no es cierto? Si tú le preguntas, ¿qué piensas tú de la identidad de género y de la diversidad sexual? 80% de aprobación. O sea, es una cohorte que viene, ¿no es cierto?, con unos conceptos diferentes en clima, en diversidad sexual, en medios de comunicación, en internet, en inteligencia artificial. Es otra cohorte. Y eso es lo que tenemos que aprender para ver cómo intervenir, cómo tener éxito en lo que hacemos, ¿me entiendes? Matilde, nos quedan 30 segundos y tú me pediste pasar el dato del magíster. A ver si lo logras hacer en 30 segundos a esa cámara. Bienvenidos. Nosotros acabamos de dar inicio a las postulaciones para el Magíster de Salud Pública de la USACH, acreditado, semipresencial, ¿no es cierto?, y con los mejores profesores de esta universidad.
Búsquenlo entonces ahí en Google, es tu amigo USACH, Salud Pública, Matilde lo dirige, por supuesto, a cualquier profesional relacionado con la área de salud va a ser muy útil especializarse en eso. Oye, Matilde, muchas gracias por estar acá, nuestro público te da un aplauso grande. Gracias, muy amable. Que estés muy bien, espéranos ahí sentadito un ratito, nosotros ya. seguimos con más All You Need Is Love. Uy, que pasaron cosas en este programa, desde desperfectos técnicos hasta conversaciones fascinantes sobre salud mental y adolescencia. La primera pregunta que te hice al principio fue la siguiente. ¿Por qué el reloj gira hacia la derecha? ¿Por qué el sentido horario es en ese sentido y no al revés? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Ya te di la respuesta, tú la puedes revivir por supuesto en YouTube, Spotify, pero en resumen es porque los relojes solares en el hemisferio norte, que son los antiguos, de los egipcios, los mesopotámicos, sentaron de alguna manera un precedente que después los europeos, que inventaron los relojes, que se popularizaron en todo el mundo, copiaron nomás. Les dio flojera pensar cómo sería esto en el hemisferio sur, porque claro, si acá en el hemisferio sur ocupáramos un reloj solar, iría para el otro lado. Existen relojes, de hecho, que van para el otro lado. Se llaman relojes Levo Giro. Búscalo ahí en internet. Puedes comprarte uno y ver la hora así alrededor de los mortales, de alguna manera. Oye, también conversábamos recién sobre salud mental en los adolescentes, un estudio para chicos y chicas entre 10 y 14 años. Interesante cómo hay una brecha de género muy marcada, pero también resultados, diría yo, esperanzadores, que nos muestran un cambio generacional que hace 30 años de repente hubiera sido totalmente distinta la foto de los adolescentes. Eso fue el All You Need Is Love de hoy. Les mando un abrazo. Mira, uy, hice girar la ruleta. ¿En qué color irá a parar la ruleta ahora? No sabemos. Nos despedimos, como siempre. Nos encuentras a las 11 de la mañana, completamente en vivo por Radio USACH y Santiago Televisión. Que estén muy bien. Chao.